Hola, ¿cómo están todos? Bueno, la idea de este video es explicarles cómo probar la integrabilidad de una función, ¿sí? Ustedes ya tienen disponible en el entorno virtual la resolución del ejercicio, que justamente donde yo voy a estar explicando el paso a paso, pero bueno, les grabo un video para que por ahí entiendan, por si hay alguna cosa que está escrita que no les queda claro. Bien, en este ejercicio, que es el 7 de la práctica 2 de integrales, me da una función en tramos, ¿sí? La que vale x para x entre 0 y 1, y vale x menos 2 para x entre 1 y 2, ¿sí? Si la representamos a esta función, obtenemos esta gráfica, ¿sí? Tenemos la identidad de 0 al 1, pero en el 1 no vale la identidad, sino que vale la función x menos 2, por eso es que en 1 vale menos 1, y en el 2, 2 menos 2, 0. Pueden observar que esta función presenta una discontinuidad de salto en 1, ¿sí? Bien, porque el límite por izquierda me estaría dando 1 y el límite por derecha me estaría dando menos 1. Sin embargo, vamos a probar que la función es integrable en el intervalo 0, 2. Pide que probemos la integrabilidad usando el teorema 2, ¿sí? ¿Qué significa? Que, dado un épsilon positivo, tenemos que encontrar una partición P tal que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior pueda hacerse tan chica como quiera, ¿sí? Menor que ese épsilon justamente dado. Doy una partición regular del intervalo 0, 2. Bien, como es una partición regular, sabemos que el iésimo elemento de la partición va a ser igual a 2 sobre n por i. Va a ser 2 porque 2 es la longitud del intervalo 0, 2, dividido n, que es la cantidad de partecitas, ¿sí? Esto ya lo dimos cuando probamos la integrabilidad de la función identidad, donde i varía de 0 a 1 hasta n, pero no voy a tomar cualquier partición regular. Voy a tomar una partición regular que contenga al punto 1, o sea, tal que tj me valga 1 para algún j. Que ese j va a tener que variar entre 1 y n, porque el t0 vale 0 y el tn vale 2. Por lo tanto, quiero determinar cuál es el ínfimo y cuál es el supremo. Esta es la definición del ínfimo y esta es la definición del supremo. Pero hay que prestar mucha atención, ¿sí? Nosotros sabemos que la función, ¿sí?, crece en esta parte y crece en esta otra parte. Por lo tanto, el ínfimo uno está tentado a decir que lo va a tomar en el extremo izquierdo del intervalo y el supremo en el extremo derecho. Pero hay que tener cuidado porque cuando estoy en el intervalo tj más 1, tj, tengo que tener cuidado en esos intervalos, ¿sí? Bien. Entonces, acá tengo el ínfimo y acá tengo la definición del supremo. Esta es la partición, ¿sí? Tenemos T0, T1, TJ menos 1, el TJ que vale 1 y el TJ más 1, ¿sí? Bien, vamos a ver qué pasa con esos intervalos. Hay que tener cuidado con este intervalo, con el intervalo TJ menos 1, TJ. Porque este intervalo, que es el TJ, TJ más 1, no voy a tener problema porque justamente la función toma ese puntito. Entonces directamente va a ser todo en el extremo izquierdo o en el extremo derecho. No va a haber drama ahí. El problema es este intervalo que me queda abierto acá, una lagunita. Bien, entonces, el MI para I distinto de J va a ser la función en el extremo izquierdo, ¿sí? Pero para el MJ, o sea, el ínfimo en el jésimo intervalo, va a ser igual a menos 1. El jésimo intervalo es este de acá. Y cuando ya esté en este intervalo, ¿sí?, si yo digo que acá tengo el TJ, que es 1. Supongamos que acá tengo el TJ menos 1. Si yo digo que es la función, ¿sí?, evaluada en el extremo izquierdo, me quedaría evaluada en el TJ menos 1. ¿Sí? Que valdría este valor positivo. Y tener en cuenta que en 1 la función vale menos 1. Entonces no estaría correcto decir. Por lo tanto, el MJ chiquita va a ser igual a menos 1. Lo mismo va a pasar con el supremo. El supremo va a ser igual a f entre i para i distinto de j. Y el mj, ¿sí?, si yo digo que es la función en el extremo derecho, voy a decir que es menos 1. Y no es cierto. El supremo en este caso que se toma en el intervalo
TJ menos 1. TJ va a ser 1. Tengan en cuenta que el intervalo, porque por ahí uno puede llegar a dudar, tengan en cuenta que el intervalo TJ más 1 no presenta ese problema porque justamente ahí está tomado el valor. Entonces el ínfimo va a ser en el extremo izquierdo y el supremo en el extremo derecho. El problema justamente es el valor este intervalo, porque justamente acá tengo un abierto, ¿sí? Una lagunita. Bien, teniendo en cuenta esa información, podemos calcular quién es L de f de p. L de f de p es, por definición, la suma de igual a 1 hasta n del ínfimo por el ancho del intervalo. Pero vamos a poner esa definición para i distinto de j, porque sabemos que los ínfimos para i distinto de j es la función en el extremo izquierdo, por el ancho del intervalo, más el mj, que vale menos 1, ¿sí?, por el ancho del intervalo. Acá lo excluí, pero lo considero en esta otra parte. Haciendo toda esta operación, me queda esta expresión para la L de f de p. Análogamente hacemos la U de f de p, teniendo en cuenta lo que dijimos acá, de los ínfimos y los supremos. Volvemos. La U de f de p, ponemos la definición para i distinto de j, la función en el extremo derecho, por el ancho del intervalo, más la mj que vale 1. Esto también vale 2 sobre n. Y nos queda esta expresión. Ahora bien, cuando hagamos 2 menos 1, U de f de p menos L de f de p, ¿qué ocurre? Observamos que estas dos sumas tienen en común el 2 sobre n. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos 2 sobre n, sacamos factor común, lo podemos a su vez sacar de la sumatoria, ¿sí?, después, porque no depende de él. Y nos queda f entre i menos f entre i menos 1. Más 4 sobre n porque me queda estos dos términos. Acá menos y menos me da más. Observemos que esto es una serie telescópica. Se van a empezar a cancelar algunos términos. Fijémonos. Para i igual a 1, me da f entre 1 menos f entre 0. Para 2, f entre 2 menos f entre 1. El anterior a j es j menos 1, o sea que para j menos 1 me va a aparecer f entre j menos 1 menos f entre j menos 1 menos 1, j menos 2. Para el igual a j que no está contemplado, estaría esto que yo coloqué acá como para que uno vea. F entre j menos f entre j menos 1. ¿Sí? Para igual a j más 1 me quedaría f entre j más 1 menos f entre j. Y luego coloco para igual a n. Pueden observar que se van a cancelar todos menos. El de 0, f entre 0 no se va a cancelar porque no vuelve a tomar ese valor. El j menos 2 se va a cancelar, pero f entre j menos 1 no, porque me aparecería cuando iba el j. Y recordemos que es para i distinto de j. Lo mismo ocurre con el f entre j. ¿Sí? Me va a aparecer sumando acá y no es considerado. Entonces, se van a cancelar todos, ¿sí?, menos el f entre 0, f entre j menos 1, f entre j y el f entre n, porque cuando i vale n, me da f entre n, pero nunca llegó a valer ese valor. Recuerdan que se repiten cuando hago el i menos 1. Entonces, colocamos todo eso. Fíjense más el 4 sobre n que me quedó acá. Coloco todo eso que me fue quedando. 2 sobre n menos f entre 0, el f entre j menos 1, el f entre j y el f entre n. Más el 4 sobre n. Voy colocando los valores. F en 0 me da 0. F entre j menos 1, sé como el tj menos 1 es menor a tj, es menor a 1, por lo tanto en ese punto la función que vale, la identidad. F entre j vale 1, vale menos 1, menos y menos me va a dar más, y el f entre n, que es f en 2, me va a dar 0. Bien, más el 4 sobre n que tenía. Pero como dijimos arriba, tj menos 1 es menor a 1, entonces lo acotamos y me va a quedar que esto es C, acá, acá iría un menor, ¿sí?
me va a quedar que todo esto es menor, acá corríjanlo, menor a 8 sobre n, porque me va a quedar 2 más 2, 4, perdón, me va a quedar, sí, menor a 1, 2 por 2, 4, 4 más 4, 8 sobre n, ¿sí? Me queda esa expresión, acá tiene que corregirlo con un menor. Entonces, si yo quiero encontrar una partición tal que esa expresión sea menor a epsilon, bastará con tomar n natural mayor a 8 sobre epsilon, ¿sí? Resolviendo esa desigualdad. Entonces luego he probado que f es integrable en el intervalo 0,2, porque logré encontrar una partición dado ese epsilon. En el ítem 2i, yo les voy a pedir que lo lean cuidadosamente. En el ítem 2i, me dice encontrar el valor de la integral mostrando que es el único valor entre todas las sumas inferiores y todas las superiores. ¿Sí? Entonces, como yo sé que la función es integrable en el intervalo 0,2, existe un único número, que va a ser el valor de la integral, entre todas las sumas inferiores y todas las sumas superiores. En particular, ese número va a tener que estar entre todas las sumas inferiores y todas las sumas superiores, tomando particiones regulares. ¿Sí? Acá tomo una partición regular, sabemos cuál es la suma inferior y sabemos cuál es la suma superior. Bien, acá lo que hice fue extraer factor 2 sobre n y me quedaron esas expresiones. Entonces, lo que hago acá, ¿sí? Lo que hago a continuación del archivito que ustedes tienen, es analizar el lado izquierdo. Analizo el lado izquierdo, ¿sí? De la misma forma voy a analizar el lado derecho y voy a probar que el lado izquierdo, cuando n tiende a infinito, se va a 0. ¿Sí? Acá tienen toda la justificación. Lo que hago es trabajar con esta expresión, ¿sí? E ir viendo los valores que toma la función, usando la propiedad de la suma de los n primeros números, que la uso acá, ¿sí? Les voy a pedir que eso lo lean bien cuidadosamente. ¿Sí? Está todo bien perfectamente explicado. Y ahí llego a probar que cuando n tiende a infinito, esta expresión se va a 0. Perdón, esta expresión de acá se va a 0. Lo mismo pruebo con estas, lo digo que en forma análoga, y por lo tanto se va a seguir que el valor de esa integral es 0. Por último, en el ítem 3i, lo que hace es que lo que les pide es que calculen el valor de la integral haciendo uso de los teoremas y resultados desarrollados en el libro y verificar con lo obtenido antes. Ustedes tuvieron que esa integral toma el valor 2. Bien, entonces, f es integrable en 0,2, lo probé. Entonces, por teorema 4 va a ser integrable en 0,1 y 1,2. Y además, el valor de la integral se puede dividir. Lo divido así para usar cada definición. Bien, pero la función en el intervalo 0,1 vale x. No importa que en el 1 no valga la x, porque total, hablar de la integrabilidad en un cerrado es lo mismo que hablar de la integrabilidad en un abierto. Lo mismo hago acá, de 1 a 2 la función vale x menos 2. Acá lo que hago es aplicar lo que se llama la linealidad de la integral. Yo sé que por un lado la función x es integrable y por otro lado la función constante menos 2 es integrable. Entonces reparto la integral. Bien. Y luego acá lo que hago es usar los resultados que ya dimos, que es probar que la integral de la función identidad es el extremo derecho al cuadrado sobre 2 menos el extremo derecho al cuadrado sobre 2. Lo mismo para esta partecita y en la constante, sí, lo que hago es decir que es la constante por el ancho del intervalo. Bueno, realizando toda la operatoria, llegamos a que el valor de la integral es 0, lo cual concuerda con el valor obtenido en el ítem 2i, que corroboramos que era el único valor entre todas las sumas inferiores y superiores. De la misma manera, les recomiendo que realicemos el resto de los ejercicios de 7, o sea, 7, B, C, D, bueno, no me acuerdo bien la cantidad de ítems. Bien, presten atención en el ítem 2i, porque por ahí si me lo pongo a explicar, es medio largo, pero está bien escrito el paso a paso de cómo probar que cada uno de los lados tienden a 0. Bien, hasta luego.